Hola, me llamo Emilio y este será el primer vídeo de mi canal de YouTube. Y el título creo que va a ser ¿Por qué debería leer Eduardo Mendoza? En concreto, La aventura del tocado señora. Y me parece un título un poco pretencioso, pero también me parece que queda bien a la vez. Primero haré una presentación de Eduardo Mendoza, sus características que más me gustan y su influencia. Y después hablaré de por qué recomiendo este en concreto. Antes de nada, también me gustaría decir cómo llegó este libro a mí. En primero de bachillerato, mi profesor de literatura, que se llamaba Carmelo, daba opción a leer algunos libros para subir medio punto en el trimestre, y uno de los que yo leí, creo que a lo mejor fue el primero, fue este. Y la verdad es que me encantó la primera vez que lo leí y me hizo tener muchas más ganas de leer más de sus libros. De hecho, en el tercer trimestre, para intentar rascar un poco más de nota, me leí La ciudad de los prodigios y no me hizo ni falta porque ya tenía una nota. Pero eso lo digo para que se entienda que me dio muchas ganas de seguir leyendo a este autor. Y ahora, un año, 2 años después, este verano he vuelto a leérmelo. Y he vuelto a leérmelo también después de haberme leído la primera y segunda entrega de la saga del Detective Anónimo, porque esta es la tercera. Y ahí sí, me queda de hecho solo la última, que voy a empezármela ahora. Estoy la verdad es que muy agradecido a este profesor porque me dio una muy buena impresión este libro, y ya la segunda lectura que tenía tampoco me ha defraudado, cosa que pasa con algunos libros, en este caso para nada. O sea, hay una cosa que suelo hacer, que es anotar libros, y he hecho muchísimas anotaciones, y sobre todo hay una escena que me encanta, que luego hablaré de ella. Ahora prefiero hablar un poco sobre Eduardo Mendoza, que es un autor español nacido en Barcelona, que estudió Derecho, está en la misma ciudad, pero ha ejercido también de muchos otros oficios. También ha sido lingüista, ensayista, traductor, y su primer libro lo publica estando trabajando en la ONU, en Nueva York, a distancia. Lo publicó aquí en España, el libro de 1975. Y es la verdad sobre el caso Savolta, un libro que tardó unos cuantos años en publicarse, en la misma editorial que todos sus otros libros, Seix Barral, uno de sus amigos, y tardó porque los censores tenían que aceptarlo tal y cual. El primer título que le dieron a su libro, la verdad sobre el caso de vuelta, fue Soldado de Cataluña, uno de los motivos por el que echó para atrás el libro el censor en el momento, pero luego al final lo acabaron publicando y fue un éxito y un libro que se estudia ahora como el inicio de la transición literaria o narrativa. Eduardo Mendoza es un autor que a mí me parece muy interesante por varios aspectos, y uno de ellos es el humor, y otra es la influencia que tiene en él el Quijote de Miguel de Cervantes. Y es algo que se transmite también en unas citas que voy a leer ahora, de cosas que él ha dicho en algunas entrevistas. Primero nos dice que del Quijote aprendió a narrar con claridad, sencillez, musicalidad y elegancia sin forzar la prosa. Y yo creo que eso es algo que se nota mucho en su estilo. Son libros que se pueden hacer un poco pesados con la manera de escribir de Eduardo Mendoza, a lo mejor un poco enrevesada, pero a la vez a mí me parece que son libros muy claros y que lo único que hace falta es que uno esté atento. La lucidez o la soltura con la que habla, la elegancia, lo dice, la musicalidad, o sea, las escenas se desarrollan solas, y además incorpora acciones o pasos de los personajes que a mí me parece que son únicos. También por ser su libro, y ya salto al siguiente tema, humorísticos, por demás, un poco graciosos. Él dijo en una vez que aseguraba haber hecho del humor un género constante en su obra, incluso creyendo que con ello se libraría de responsabilidades. Esto se refiere, yo creo, sobre todo a que la verdad sobre el caso Savolta y también La ciudad de los prodigios son libros más bien serios, y con la saga de El detective anónimo, lo que yo veo por lo menos es la intención de mezclar un libro serio, de novela detectivesca, policíaca, con un protagonista muy gracioso, y también dando a ver cómo es el universo y los personajes tan variopintos que mismo se inventa, y las situaciones graciosas que al final también
yo lo que veo es que plasma la realidad tal y como es. Entonces, obvio que, por ejemplo, en las primeras entregas del Detective Anónimo, los personajes como el comisario Flores hagan comentarios pues, de la época, eh, franquista, no tan franquista, pero bueno, yo que sé, comentarios machistas que se pueden decir entre generales, entre cuerpos de la Armada o lo que sea, cosas graciosas, no sé. Y también, obviamente, los líos que se mete este personaje, este protagonista que, por ir dando ya también algún dato, siempre que tiene una aventura es porque sale del manicomio. O sea, está en un manicomio en el que es regentado por el doctor Sugraña y siempre por este doctor o por el comisario Flores que sale y, o al menos en las dos primeras entradas, que sale del manicomio y le meten en un lío y tiene que intentar resolverlo como pueda para salvar el pellejo. Y eso, el humor a lo mejor lo utiliza Eduardo Mendoza pues eso, para intentar escapar de ser un libro serio y de las críticas y poder hacer lo que él quiera, pero al final ha tenido tanto éxito que esa presión que puede tener pues la sigue teniendo, porque la responsabilidad de tener un buen libro entre sus manos la sigue teniendo. Un muy buen libro. Y un género, sobre todo, que no se trata tanto. La gente siempre intenta hacer un libro serio, obviamente, porque, no sé, tienes tu tiempo en el que a lo mejor durante 2 años o más estás escribiendo un libro y quieres que sea un buen libro y algo de lo que esté orgulloso. Y hay gente que a lo mejor haciendo un libro de humor cree que quita todo el peso a todo ese esfuerzo y hace un libro que sea más bien de segunda. Pero en Eduardo Mendoza la verdad es que no es el caso para nada. Y también algo que dice sobre sí mismo, pero yo creo que se plasma muy bien en el protagonista, es que se declaró heredero de sus aspiraciones, de Don Quijote. Correr mundo, tener amor imposible y deshacer entuertos. Mucho mundo no corre porque pasa de Barcelona a las inmediaciones, la mayoría de los libros, el detective anónimo, pero sí que está ahí ese afán de aventura en la que se mete solo o la acaba metiendo. Mm, Ahora mismo no. Héroe que se equivoca, eso sí. O sea, se me olvidó de verdad. Todo el rato mete la pata, pero al final del libro siempre acaba sabiéndolo todo y siendo el detective, o sea, el protagonista, el que le explica toda la situación. En este libro se ve muy claro. Al final, estando en un chalet, todos los personajes relevantes, es él el que explica a todos ellos qué ha pasado exactamente. Porque la mayoría suelen girar en torno a un asesinato, asesinatos, pérdida de algo, desaparición, lo típico. En este caso, un asesinato. Y la más clave de todas diría es que la cita, a diferencia de lo evidente en situaciones o diálogos, en el Quijote el humor está en la mirada del autor sobre el mundo. Y esta me parece la más clave de todas las citas, porque se ve muy bien. Para mí lo que hace que un libro sea muy bueno, que merezca la pena y lo recuerdo con cariño, es que el autor no cuente simplemente una historia, sino que plasma un mundo, un universo, lo cree y que el lector se dé cuenta de ello. Y a lo largo de esta saga crea un mundo con personajes que se repiten y dan continuidad, además del detective, como son el doctor Subraña y el comisario Flores. Y Eduardo Mendoza hace muchísimas digresiones, también un poco para meter sus bromas, yo creo, pero que son lo que da el toque para mí, que es lo que hace que sea un universo el que conforme su obra. Además, de vez en cuando, pues, hace guiños a sus antiguas obras, por ejemplo, en la cuarta, en el enredo de la bolsa y la vida, menciona el laberinto de aceituna y hay una niña a la que le cuenta, dice que uno de sus compañeros del manicomio pues le cuenta todas sus andanzas. Y bueno, ya por entrar más en este libro, me parece que el estilo de Eduardo Mendoza es muy original, con ese humor, y crea un personaje muy variopinto, cosa que se ve en este libro en concreto, en la aventura del doctor dos señores. Son personajes más bien de altas esferas, un alcalde, empresario, un abogado con, que están mezclados con estos empresarios, y son toda gente de dinero, menos el protagonista
otro de los personajes que me parece el mejor, a lo mejor, de este título en concreto, que es Magnolio, que es un chofer negro que está contratado por uno y por otros pues, para hacer ciertas cosas de chofer y también otras cosas que no irán porque quito ya la gracia del libro. Pero eso, este libro es como una vuelta que hace tras unos cuantos años, no de parón, sino que sigue escribiendo libros, pero no de esta saga en concreto. Los dos primeros, la aventura, o sea, El misterio de la crista embrujada y El laberinto de la señora, se escriben bastante seguidos. Y este libro hace un salto temporal. La saga inicia en los 70 más o menos y se hace un salto en el que se pasa de los 70 a los 90. Echan el doctor Subraña, echa a todos los enfermos o personas que están en el manicomio, básicamente para construir bloques residenciales, hoteles y cosas así en ese mismo terreno. Entonces el protagonista se ve en una ciudad que ha cambiado y tiene que adaptarse un poco. Va a la casa de su hermana, pide trabajo con su cuñado, que se lo da, que es en el tocador de señora, una peluquería. Y ya a partir de ahí se desarrolla la novela, vienen a buscarle ciertas personas. Siempre las mujeres, la verdad es que están muy presentes y son las que le lanzan un poco a la aventura. O sea, no, me refiero a impulsos más bien naturales en una persona que no se conmueve, pero siempre dice que sí y luego al final acaba aceptando en esta lía. Y hay una escena en concreto que me gusta mucho, que es la escena del apartamento, que empieza en la página 130 por ahí, que es una escena en la que todos los personajes relevantes para esta trama se ven envueltos y básicamente van apareciendo uno en uno, de dos en dos, en el apartamento del protagonista para contar información o informarse sobre aspectos de cómo va esto, para quitarse culpa o decir cosas sobre otro. Aparece el alcalde, aparece una Ivette, que es la que él le mete en el embrollo, una mujer atractiva con la que casi se mete en la cama, pero no puede porque le llaman a la puerta. También su vecina, que es muy característica, está muy guay, que es la que le salva de que justo antes casi le detengan por el robo de un anillo que le han metido en una fiesta en la que estaba, y prácticamente casi todos los asistentes de esa fiesta pues van apareciendo uno en uno, mete uno en el baño, mete uno debajo de la cama, en el armario, detrás de la cortina al final. Y me parece que son escenas muy bien escritas, de las que se salva muy bien el autor porque tiene todo en mente. Es obvio un poco, es tu obra, tiene en claro todo lo que quiere escribir, cómo lo va a escribir, hace un plan antes. Pero los detalles de Eduardo Mendoza me parecen que están muy bien hechos, porque yo que sé, el personaje, por ejemplo, se desnuda mucho, porque hace calor, lo que sea, para descansar. O siempre lleva unas pintas bastante quintas, básicamente. Y eso, o sea, no sé tampoco a dónde quiero llegar. Pero, por ejemplo, en una ocasión le ha llovido mucho y necesita pedirle ropa a su vecina y su vecina le da un traje de colegiala o de limpiadora y pilla un tren con ese traje. Y hace comentarios muy graciosos, como por ejemplo que los turistas, pues, al pasar por delante suya, le echaban fotos para llenar también un álbum un poco vacío solo con edificios y plasmar ahí algo diferente. Y también luego que comentarios sobre que si fuese mujer tampoco mejoraría mucho su condición porque se ha muerto en un tren y en el tren nadie le cede el asiento, cosas así. El alcalde también es un personaje que me gusta mucho y me lleva a hablar también de algo que me encanta de Eduardo Mendoza, es que en cualquier otro autor es muy consciente de que el lector puede a lo mejor haber dejado el libro o lo que sea, o puede sin más haberse perdido, porque hay muchos personajes que están envueltos. Entonces, pues, utiliza elementos, como por ejemplo el alcalde, una frase que dice mucho: estas son cosas que yo no debería, o es un personaje bastante tonto, así, o sea, sin rodeo. Sin rodeo, una frase que repite constantemente,
otro personaje que se llama Arderiu, que dice eso siempre y luego se va por los cerros de Úbeda para contar todo y que es algo que hacen todos los personajes y lo que he dicho que da como la sensación de que es todo un universo. Pero también es algo que hace que sea más ligera la obra, yo creo, porque contarlo todo de seguido, algo que puede aburrir, y pues así puede meter sus bromas, digresiones y lo que hace que se cree un universo, que cada personaje tenga algo característico, eso. También otro personaje que se llama el abogado señor Mis Cosillas. Los nombres de Eduardo Mendoza, la verdad es que también son muy graciosos para mí, ya otra cosa. Siempre le llama el señor Maduro y Canoso. Pues esos elementos, quieres que no, si te dice un nombre, a lo mejor no te enteras. Además es algo que hace mucho Eduardo Mendoza, liarte. Algo que incorpora en este libro en concreto, al menos para mí lo incorpora, no sé si lo utilizan otras, que en el segundo capítulo mete muchas anotaciones en paréntesis y entonces en este capítulo en concreto no, pero luego va a un chalet, pues todo el rato diciendo la puerta del chalet, no sé qué, la entrada del chalet, el jardín del chalet, la parte trasera del chalet. No así, él lo hace con mucha más gracia que yo, pero hace muchas repeticiones que, por ejemplo, con mi novia, lo comento de que a ella se le hacía muy pesado, pero es que es la intención que tiene, que si te haga pesado el personaje, te haga gracia y digas, joder, qué coñazo, y quieras seguir leyendo, pase al siguiente. A lo mejor en otra persona surge otro efecto, pero a nosotros lo que hacía era eso, a mí hacerme gracia y ella darle rabia y seguir a ver si se cae ese personaje que era Harry en concreto y que pase ya, que cuente las cosas, lo que te intriga a lo largo del libro. Y no sé, bueno, creo que ya he terminado, porque ya estoy divagando. No sé si le hará ganas de leer a alguien el tocado de la señora por este vídeo, pero bueno, también podría, no sé si lo habré hecho, dejar alguna foto de alguna broma que me hiciese gracia en concreto o que demuestre el estilo, un poco de Eduardo Mendoza, mientras hablo de él. Toda la saga del Detective Anónimo, la verdad es que yo la recomiendo, por eso me estoy leyendo, me he leído ya todo y voy ahora justo como trípode, entre comillas, estoy utilizando El secreto de la mole extraviada, que es la última entrega y que voy a terminar este verano. Y la recomiendo toda. Los demás libros pues sí son un poco más serios y están muy bien, están bien también. Pero me parece que para ver el estilo de Eduardo Mendoza en sí, la saga El Detective Anónimo es un muy buen ejemplo. Y además esto a lo mejor lo hablaré en un vídeo a lo largo de la entrega. Este libro justo es un poco el punto de inflexión para dar un cambio, que no sea solo si se repite los mismos personajes y la misma trama, pero el personaje no avanza, no avanza como persona. Ya a lo largo del tercer, cuarto y supongo que en el quinto avanza y cambia. El protagonista, a lo mejor, y los personajes que le rodean. Y pues esos guiños no se convierten en solo guiños, reaparecen algún personaje de verdad y cambia la vida del personaje, la trastorna. Y no sé, otras obras que he leído, pues la verdad sobre el caso Saúl también la recomiendo porque está muy bien. Y también tiene algo Eduardo Mendoza, que es que das ganas de ir a Barcelona, ver Barcelona, está en Barcelona. Y es eso que tampoco te la vende bien. A lo mejor una descripción pues, eso, de personas normales que te encuentras por la calle. Pero no sé, a mí me gusta mucho lo que hace con su ciudad y se nota que desde él casi siempre ha vivido fuera de España, el anhelo con el que habla de ella, cosa que me parece un poco obvia. O sea, no sé, la nostalgia juega y casi todos sus libros se basan en Barcelona y transcurre ahí la historia. Y además son libros con mucho, o sea, él estudia, o por lo menos sabe ya, o sea, no se inventa, pueden ser libros de ciencia ficción, pero si por ejemplo es la exposición universal en tal año, Eduardo Mendoza no se lo inventa, es en ese año y se construye exactamente lo que él dice, los mismos pabellones. También Tres vidas de santo, me parece que está muy bien, que es un libro en el que recoge tres relatos y el último en concreto me parece muy bueno porque habla sobre la creación literaria y creo que
ahí hay unas palabras, no sé, bastante sinceras, porque al final dice un personaje que un autor lo único que tiene que hacer es saber cómo estructurar un libro, la forma, es lo que se tiene que centrar, porque la historia y los personajes ya le llegan a uno en la vida, son la gente que uno ve en la calle y lo único que necesita es saber escuchar y fijarse en su manera y lo que le parezca curioso, y eso es lo que puede plasmar luego. Es nada más que estar atento y escuchar la historia de otros. Y no sé cómo se habrá quedado el vídeo. A lo mejor un poco aburrido, a lo mejor entretenido, no lo sé. Espero que no sea el último. Y bueno, ya que estoy, la intención con este canal es básicamente que me voy a Granada a estudiar filología hispánica y estudios franceses. Y pues dejo aquí a mi familia y amigos y pues para intentar estar también un poco más en contacto con ellos, tener más conexión, que me puedan ver, pues hago estos vídeos. Al principio a lo mejor son un poco serios hablando de literatura, pero ya no sé si lo subiré en público o en privado solo para ellos. También haré vídeos hablando sin más o haciendo cualquier otra cosa. Cocinando sobre todo. Pero principalmente, o sea, el objetivo es hablar sobre literatura. Hacer este vídeo, quitármelo de medio y pues ya hablas como quiera, cuando quiera, de cualquier libro, porque pues lo hago porque quiero, no porque quiera ser famoso o lo que sea, solamente porque quiero hablar de libros y no darle la chapa a mi amigo durante 20 o 15 minutos que dure este vídeo, no lo sé, sin presión alguna. Y eso, hasta luego.